Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso local extraordinario 2024-2025. La democracia es hoy. La importancia de este proceso radica en la renovación del 50% de un poder en el cual recae la función de impartir justicia. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Y hoy tengo el placer de estar en este programa con la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, quien es la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en el estado de Tabasco, la cual le damos la bienvenida. Maestra, ¿qué tal? Félix, muchas gracias por recibirme, por invitarme para platicar un ratito sobre qué fue lo que vivimos en este pasado proceso electoral extraordinario. Así es, como bien lo dijo, vamos a platicar en sí de todos esos retos, por llamarlos de alguna manera, los retos, las experiencias que obtuvimos y qué podríamos aplicar, podemos decirlo de esta manera, porque en el próximo año tenemos el inicio ya de otro proceso electoral. Y bueno, va a estar bastante complejo, pudiéramos decirlo de esta manera, porque si las cosas siguen igual a como estamos en este momento, vamos a tener dos elecciones, la de sistemas de partidos políticos y la del Poder Judicial. ¿Es así? Sí, creo que este último proceso electoral extraordinario nos generó un punto de comparación respecto de los procesos electorales a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Que seguían una lógica de contrapesos en la casilla donde participaban los partidos políticos y que la representación era a través de los partidos políticos y la competencia era también a través de esos partidos políticos, donde el financiamiento era primordialmente público, donde teníamos un diseño de boletas con emblemas, donde los cómputos de la elección sucedían o iniciaban hasta el miércoles siguiente y trabajábamos con PREP y con conteo rápido, a uno donde todos esos elementos cambian. Entonces también traíamos un debate, ¿no?, de mucho cuestionamiento a los partidos políticos, previo. Actual también, pero traíamos este tema de cuestionamiento hacia los partidos políticos y si eran legítimos y si la ciudadanía los apoyaba y si en verdad representaban los intereses ciudadanos. Traíamos también mucho debate sobre el financiamiento público que reciben esos partidos políticos, sobre si era un financiamiento excesivo, si debían de seguir recayendo o sosteniéndose a partir de ese financiamiento público. Y ahora vivimos un modelo en el que los partidos políticos no participaron y en el que el financiamiento fue únicamente, ni siquiera privado, fue únicamente personal, ¿no? Y donde ya no tuvimos estos emblemas de los partidos políticos y donde ya no tuvimos a los representantes ni en el consejo ni en las casillas. Y nos da este punto de comparación para poder ver cómo funcionó este modelo con estos cambios y cómo funciona o cómo ha venido funcionando por lo menos las últimas 3 décadas otro modelo en donde son más los actores involucrados y donde los partidos políticos tienen un papel central dentro de la organización de los procesos electorales. Creo que da para mucho debate, para mucha reflexión y veremos también cómo va a impactar la toma de decisiones de los diferentes legisladores y también las medidas que implementaremos en las autoridades electorales, por las autoridades electorales, con miras al siguiente proceso electoral que será más complejo. Así es, acaba de decir ahorita usted una palabra muy interesante, complejo. Yo creo que desde el momento en que se dijo va a haber un proceso electoral judicial, creo que desde ahí empezó la parte difícil, ¿no? Porque fue un escenario totalmente distinto a lo que se tenía ya previsto o comúnmente acostumbrado, como bien señala. En el caso de, por poner el ejemplo, la demarcación electoral. Sabemos federales que tenemos 6 distritos y en el ámbito local tenemos 21 distritos electorales. ¿Cómo hacer para que hubo ese debate para que pudieran estar 16 distritos en el caso de lo local? Porque sabemos que el INE es la autoridad que destina la distritación en estos casos.
Bueno, fue un reto también la demarcación. Recordemos que empezamos un poco tarde también la organización del proceso. La reforma vino pues muy cercana a la fecha de la elección. Estamos hablando, me parece que fue octubre, noviembre, cuando se estaba aprobando la reforma constitucional. Aún sin una legislación secundaria, se instala el INE para la organización de ese proceso electoral extraordinario. Vienen después una serie de suspensiones. Nos detenemos como por 2 meses en la organización del proceso electoral federal. Por otro lado, en lo local ni siquiera hay todavía una reforma constitucional, ¿no? Entonces, pues ese es tiempo preciado que se pierde y del que no disponemos para poder hacer esta especie de conciliación del marco geográfico electoral, tanto federal como local, con los distintos cargos por los que se van a competir. También es tiempo que se pierde pues para emitir una serie de acuerdos donde se pues sientan las bases y las reglas de cómo va a ser la competencia. Entonces empieza el registro de las candidaturas por parte de los comités, que eso también es algo distinto, ¿no? Ya no lo hace la autoridad, lo hacen los comités sin que haya todavía una serie de reglas claramente definidas más allá de lo que decía la reforma constitucional, porque aún nuevamente no teníamos la legislación secundaria, no teníamos el marco geográfico definido y no teníamos tampoco pues distintos acuerdos que fueron emitidos por el Consejo General de manera posterior. En cuanto a la geografía electoral, pues el INE, en este intento de poder hacer manejable la cantidad de candidaturas que estuvieron compitiendo para esta elección, que recordemos que fueron, si recuerdo bien, 881 cargos y fueron, por lo menos en papel, más de 5,000 candidaturas en materia federal los que podrían competir a nivel federal. Entonces el INE dijo, ¿cómo hago manejable esta cantidad de cargos y esta cantidad de candidaturas para pues, la ciudadanía, que es quien en última instancia tendrá que tomar la decisión de quién lo representa? Y de ahí surgen los distritos judiciales, que fue una decisión muy controvertida, no en el momento en el que se emitió, porque en ese momento todavía los contendientes estaban pues atravesando un registro, todavía no se alcanzaba a aterrizar qué querían decir los distritos judiciales, en qué se iban a traducir. Entonces en su emisión, digamos que no hubo tanto debate, el acuerdo salió, teníamos nuestro marco geográfico ya aprobado, corrieron los plazos de impugnación y fue mucho más avanzada la contienda cuando empezaron a salir pues los cuestionamientos vinculados a la creación de estos distritos judiciales. Los plazos de impugnación pues ya habían pasado, ya se habían agotado porque había salido ese acuerdo mucho atrás, ¿no? Pero sí hubo mucha inconformidad por parte de muchos contendientes. Sobre todo porque llegamos a una situación en la que, por ejemplo, teníamos candidatas o candidatos con domicilio en un distrito judicial, digamos, por ejemplo, un contendiente con domicilio en Macuspana, sí, que compitió en otro distrito judicial, digamos en el distrito judicial 1, que era de Comalcalco, Cárdenas y parte de Veracruz. Eso quiere decir que ni él ni la gente cercana que lo conocía iba a poder votar por él porque él estaba pues compitiendo en un distrito judicial distinto al de su domicilio. Eso fue real en este proceso electoral y fue motivo de inconformidad. Habrá que sopesar qué es más importante, ¿no? Digo, para siguientes procesos electorales, sí que un candidato pueda competir en el lugar en el que lo conocen, en el que puede ser más competitivo, o este modelo que es el que privilegió el INE, que fue el de poder hacer pues manejable la información para las y los electores, es decir, en lugar de que tengas que revisar 100 perfiles para elegir 10 candidatos, revisa 50 para elegir 5, ¿no? Por decir una cifra. Esa fue la lógica, por lo menos en Tabasco, donde el circuito judicial 10 se partió en 2 y tuvimos 2 distritos judiciales, un concepto nuevo para nosotros y para toda la ciudadanía, que tenía una lógica detrás, pero que también tuvo, pues como ya referí, muchas inconformidades, particularmente por parte de las personas candidatas que consideraron que los dejó en una situación de desventaja al momento de competir. También hubo algunos ciudadanos que cuestionaron el que no puedan votar por la totalidad
de las figuras que se estuvieron renovando en el circuito. Me parece que ese fue un reclamo, digamos, menos ruidoso que el que se hizo por parte de las candidaturas, pero que sin duda ambos argumentos tendrán que valorarse en los siguientes procesos electorales para poder determinar si nos mantenemos en este diseño de distritos judiciales o si los abandonamos y seguimos únicamente con circuitos judiciales, o si se introduce pues un modelo de marco geográfico totalmente distinto. Sí, yo creo que un tema bastante interesante, sobre todo para los legisladores igual, ¿no? Para ver de alguna manera si van a hacer algunas modificaciones en respecto a esta reforma reciente del Poder Judicial. Y yo creo que por ahí tenemos el tema sobre la mesa, ¿no? Toda la experiencia que se vivió de este proceso creo que va a servir de mucho para el caso de los legisladores. Pero para el caso de nosotros como instituciones electorales, por ejemplo, la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el OPLE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ¿cómo fue esa colaboración con respecto a este proceso electoral? ¿Cómo se da? Bueno, sobre esa coordinación muchas cosas se mantuvieron igual, pero algunas fueron distintas. Tuvimos nuestro convenio marco que siempre suscribimos. En él, pues el INE asume los trabajos de integración de mesas directivas de casilla. El OPLE asume la parte del diseño de su material, de sus lineamientos de cómputos. Recordemos, no hubo PREP, no hubo conteo rápido, entonces eso queda fuera. Mantenemos este diseño en el que cada instituto contrata al personal operativo de campo, casi supervisores, cada uno también le paga, que ese también es algo que ha evolucionado respecto a otros procesos electorales, pero bueno, integración se mantuvo igual, el INE asumió sus atribuciones, el OPLE asumió sus atribuciones, pero hubo muchas decisiones que se tomaron por parte de los organismos públicos locales en las que no hubo el acompañamiento por parte del INE que había existido en otros procesos electorales. Por poner un ejemplo, los lineamientos de cómputos, ¿no? En otros procesos electorales había una especie de peloteo entre el INE y los OPLEs, donde había un marco que el INE aprobaba, donde le decía, OPLE, tú tienes que emitir unos lineamientos que se sujeten a este marco normativo. El OPLE lanzaba un borrador, era revisado por el INE y se iban haciendo pues distintos ajustes hasta que ya se emitiera un visto bueno y entonces el Consejo General del organismo público local que fuese lo aprobara. En esta ocasión eso no se dio, ¿no? Fue unas bases generales, OPLE, haz tu lineamiento y apruébalo. Y así como eso, pues hubo varios ejemplos en los que pues el INE tuvo que centrarse en emitir su propia normativa, en revisar sus propios lineamientos y pues los OPLEs pues tuvieron que avanzar sin ese acompañamiento tan cercano o tan puntual que había existido en otros procesos electorales. Creo que es algo que se va a fortalecer porque ahora ya tenemos un punto de partida, ¿no? O sea, ya tenemos algunos borradores, algunas experiencias vividas sobre las cuales pues se pueden ir tomando mejores decisiones y creo que aunque funcionamos apropiadamente, adecuadamente y de manera por lo menos en la entidad estrechamente coordinados, por supuesto que hay pues puntos en los que podremos avanzar y nos podremos ir fortaleciendo mutuamente. Muy bien, licenciada. Uno de los temas igual que causó algo de complejidad, por llamarlo así, fueron las boletas electorales, principalmente en la ciudadanía. Hubo mucho, pues falta, no sé si falta de información, pero sí la complejidad de la boleta. A muchos ciudadanos les costó eso para ir a votar. Bueno. Entonces, ¿cómo mejorar esa boleta o cómo mejorar esa parte? Bueno, el diseño de la boleta atiende a las disposiciones pues legales y constitucionales que quedaron como parte de la reforma. A mí me parece que los legisladores pues tendrán que revisar esos requisitos que dejaron plasmados en la ley para que se pueda dar mayor flexibilidad a las autoridades administrativas para un mejor diseño de la boleta electoral. Es en la ley donde nos dice que cuántos candidatos vamos a poner, 3 en la mayoría de los casos, 5 en algunos por cada vacante, es decir, la cantidad de nombres que hay en la boleta no depende necesariamente de la autoridad electoral. También es la ley quien nos dice que los vamos a ordenar de manera alfabética, que les vamos a asignar un número, que les vamos a poner un emblema que identifique cuál es el poder que los postula,
que vamos a tener una boleta por cada cargo que se elija. Es decir, la ley nos dice que son 6 boletas, la ley nos dice que va el nombre completo, la ley nos dice que va en orden alfabético, la ley nos dice que tienen que separarse por especialidad, la ley nos dice que solo podemos tener 5 recuadros. Entonces, no hay mucho margen de maniobra para la autoridad administrativa para pensar en un mejor diseño de boleta. Ustedes recordarán, o muchos recordarán, que antes de que existiera este diseño por parte del INE, hubo uno mucho peor, por decirlo menos, que se presentó por lo menos en una mañanera, donde exhibieron un diseño de boleta donde las personas tendrían que haber escrito completo el nombre de las personas que querían apoyar. Eso, desde mi punto de vista hubiese sido catastrófico, por el tiempo que te toma escribir un solo nombre. Si con este diseño, únicamente registrando números, la preocupación era cuánto iba a tardar el elector en emitir su voto, imagínense que en lugar de solo poner el número del candidato o candidata, tuviéramos que escribir su nombre completo. Eso por el lado del tiempo, ¿no? Nombre, apellido, si tiene más de un nombre, eso por el lado del tiempo. Pero además, ¿qué pasa si escribí mal el nombre? ¿Qué pasa si invertí los apellidos? ¿Qué pasa si puse el nombre de uno pero los apellidos de otro? En términos de la validez del voto. O sea, más allá del tiempo que se iba a invertir en emitir el voto, también la certeza en cuanto a la emisión de este voto que se hubiese perdido con ese diseño. Entonces, aunque fue muy cuestionado, desde mi punto de vista, dadas las restricciones legales, es el mejor diseño que se pudo implementar para la emisión del voto y la selección de tal cantidad de candidaturas y de este diseño que tiene el Poder Judicial tan complejo. Entonces, no me parece que como está construida ahorita la Constitución y la ley, dé margen para mucha mejora en cuanto al diseño de las boletas. Si queremos mejorar ese diseño, tendrá que haber pues una reforma legal para dar más margen a las autoridades electorales y a lo mejor trabajar de manera conjunta para llegar a un diseño que permita que sea entendible para la ciudadanía, que permita traducir esta complejidad del diseño del Poder Judicial pues a un documento, a una sola boleta en la que las y los ciudadanos tendrán que emitir su voto. Así es, y sobre todo porque también hablando en este tema de la complejidad, viene también la sesión de cómputo, ¿no? Esa parte igual, cómo se va a manejar, porque yo creo que sí es algo importante. Cuando se junten las dos elecciones, recordemos que para el próximo año, si las reglas, como dicen, no cambian, tendríamos 2 procesos electorales, el del Poder Judicial y el Constitucional. Bueno, los dos son constitucionales, pero este es del sistema de partidos políticos y uno del Poder Judicial. Es cierto, a finales del próximo año tendremos que estar iniciando ya con el proceso federal para la renovación de la Cámara de Diputados y tendremos que estar iniciando también con el proceso electoral extraordinario para renovar el otro 50% de los cargos del Poder Judicial. Ahora hay muchas cosas que se contradicen de una ley con otra, entonces eso implica que no podremos poner una misma casilla para recibir la totalidad de los votos, tendremos que estar en 2 casillas. ¿Por qué? Pues porque en el Poder Judicial no hay en la elección del Poder Judicial no hay representantes de partido político. En la de la Cámara de Diputados sí lo hay, entonces no podemos simultáneamente tener y no tener representantes partidistas, ¿no? Tendremos que tener 2 casillas separadas. Eso implica pues que el elector o la electora tendrá que desplazarse entre una casilla y otra y por supuesto que eso implica una mayor erogación de recursos. Tenemos también el tema de los cómputos. En el caso del Poder Judicial empezamos la misma noche de la jornada electoral y no paramos hasta concluir, ¿no? Y en esta ocasión nos tomó alrededor de 6 días hacer la elección de estas 6 elecciones y la ley nos dice que tendremos que empezar el miércoles siguiente para la otra elección. Es decir, no nos cuadran las fechas, ¿no? Sí. Aún estoy desarrollando cómputos de Poder Judicial y ya debo de empezar con los cómputos de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿en qué momento o qué personal lo va a hacer? Ahorita lo hacemos a través de grupos de trabajo, donde cada grupo de trabajo lo encabeza un vocal y un consejero, pero solo tenemos 5 vocales y solo tenemos 6 consejeros. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más vocales y más consejeros que puedan encabezar esos grupos de trabajo?
o de qué manera vamos a ajustar los plazos para que pues se pueda hacer este cómputo, que además es corrido, entonces es algo pues muy demandante para el personal, ¿no? Entonces habrá que pensar un diseño pues que permita hacerlo pues en los tiempos estipulados y que además pues permita preservar la salud de quienes estamos involucrados en este ejercicio, porque en estos momentos son muchos desvelos y eso es dado el nivel de estrés que se maneja en ese momento, también es muy demandante físicamente para las personas que lo hacen. Yo creo que eso es algo que se tendrá que revisar y que si no se revisa por el legislador, el INE tendrá necesariamente que normar la manera y el orden en el que se van a desarrollar esos cómputos, simplemente porque los tiempos no nos empatan. Pues mucho tema para el análisis, la verdad que sobre todo para trabajar ya en algo que pudiera darse el próximo año, en el 2026, en un inicio del proceso electoral, ¿no? Entonces, pues yo creo que este tema es para el análisis, para que vayamos reflexionando cómo vamos a poder lograr o conjuntar esa situación, ¿no? Al final de cuentas, nosotros tenemos que entregarle a la ciudadanía un producto listo para que ellos, el día de la jornada electoral, vayan a hacer su sufragio. Licenciada, pues ya el tiempo se nos ha terminado, desafortunadamente. Agradecerle, por supuesto, esta visita que nos hizo aquí y algo más que nos quiera agregar ya para despedirnos, por favor. Bueno, reiterar la importancia de que la ciudadanía se involucre en estos procesos electorales. Este último proceso electoral fue uno muy polarizado, ¿no? Donde había gente muy contenta de que por fin vayan a poder votar para elegir a jueces y juezas, y había personas muy insatisfechas y que cuestionaban que perfiles que debieran de ser técnicos pues fuesen a ser sometidos a una elección popular. Me parece que el debate aún no acaba. Habrá que también estar muy pendientes de qué resultados nos va a dar este pues nuevo modelo, cómo se van a desempeñar los jueces, las jueces, los magistrados, los ministros que fueron electos a través de este proceso electoral, pues para seguir valorando, cuestionando y exigiendo qué es lo que nos toca a las ciudadanas y los ciudadanos. Pues licenciado, muchísimas gracias, y ciudadanos, recuerden que estamos en redes sociales como IEPC Tabasco, y esta fue la entrevista de viva voz de la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, quien hoy nos hizo el gran honor de estar con nosotros. Les agradezco el favor de su atención. Recuerde que esto es una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias y hasta la próxima.